Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a hacer el análisis del Google Nexus 5X, un dispositivo que nos llega de la mano de LG y del que si quieres conocerlo todo ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en AndroTube. Comenzamos como siempre hablando del apartado estético y aquí nos vamos a encontrar un dispositivo construido en plástico completamente y que podremos encontrar en tres colores. Aquí tenemos el azul cielo, pero también contaremos con un negro y con un blanco. Si revisamos los laterales vamos a tener en el canto derecho los controles de subir y bajar volumen junto al botón de power. Si nos vamos al canto izquierdo tendremos un único slot para la tarjeta Nano SIM. Parte superior, micrófono de cancelación de ruido y para la parte inferior nos quedaría la entrada para el Yate 3.5, la entrada micro USB de tipo C y otro micrófono. Si nos vamos a la parte posterior contaremos con el detector de huellas dactilar, la cámara, doble flash LED, además de un sensor infrarrojo para ayudarnos con el enfoque. Tendremos el logotipo de Nexus y el logotipo de LG, al igual que podíamos encontrar en el Nexus 5, y si nos vamos al frontal tendremos el auricular, que no sería altavoz aunque lo parezca. Tendremos también la cámara de 5 megapíxeles y contaremos también con el sensor de proximidad, una pantalla de 5,2 pulgadas y en la parte de abajo nos quedaría únicamente el altavoz. Si hablamos de sus medidas vamos a contar con 147 milímetros de alto por 72,6 de ancho por 7,9 milímetros de grosor, todo ello para 136 gramos de peso. La verdad que no es un dispositivo que podemos llamar compacto debido a los marcos superior e inferior, pero lo que sí que podemos decir es que se siente muy bien a la mano gracias a su peso, tan solo 136 gramos, y lo que sí que esperábamos a falta de materiales premium es que hubiese sido un tacto gomoso para la parte trasera, algo que no nos ha terminado de convencer, pero bueno, que esto es más cuestión de gustos y que a nosotros nos habría gustado pues el tacto gomoso que podíamos encontrar por ejemplo en el Nexus 5. Una vez que hemos terminado con el apartado estético vamos a pasar a analizar la pantalla. Aquí vamos a contar con un panel IPS de 5,2 pulgadas con resolución Full HD 1920 x 1080 que nos darán 423 píxeles por pulgada. Contaremos con Corning Gorilla Glass 3 para su protección y tendremos también un revestimiento oleofóbico resistente a manchas y a huellas. No sé qué significa esto, pero la verdad es que funciona muy bien. Vamos a tener una resistencia tanto al polvo, que vas a ver que no se pega demasiado en la pantalla, además de que las huellas y las manchas en general tampoco se van a hacer demasiado patente. En cuanto a las sensaciones vamos a tener unos colores bastante vivos, un brillo alto que podría ser bastante más alto, es un apartado que no me ha convencido. Los ángulos de visión tampoco terminan de ser del todo buenos, eso sí, la naturalidad en los colores me ha gustado mucho, aunque el blanco tiende un poquito a amarillear, algo habitual ya en las IPS, pero sí que es verdad que hemos notado que los colores se ven muy naturales, bastante vivos, y cuando ves películas o juegas a juegos que tienen así mucho colorido, la verdad que da gusto. Es una pantalla que en este apartado nos ha gustado mucho, pero que tiene muchas cosas por pulir y que para el precio en el que nos estamos moviendo esperábamos un poquito más. En cuanto al audio vamos a contar con un solo altavoz situado en el frontal, que la verdad que es la mejor ubicación. Va a tener un sonido bastante bueno, pero el volumen va a ser un poquito más bajo de la cuenta y como siempre hacemos os vamos a dejar un tráiler para que podáis revisar un poquito mejor la pantalla y ya escuchéis el audio y saquéis vuestras propias conclusiones. Así que dentro vídeo. Continuamos ahora con el apartado del hardware. Aquí vamos a contar con Qualcomm, el Snapdragon 808 de 6 núcleos a 1.8 GHz con arquitectura de 64 bits. Como GPU tendremos la Adreno 418, 2 GB de memoria RAM y contaremos con dos versiones para el almacenamiento, 16 GB que es la que tenemos nosotros aquí y 32. No vamos a contar con slot para tarjetas micro SD como viene siendo habitual en los dispositivos de Nexus. Y en cuanto al rendimiento, pues poca novedad, todo ha funcionado perfectamente, este dispositivo se mueve muy bien, al igual que hemos visto con otros dispositivos de Nexus. Hemos podido utilizar cualquier tipo de aplicación, cualquier juego sin ningún tipo de lag, los tiempos de carga eran bastante rápidos y en este apartado la verdad que poco más que añadir. No creo que ningún usuario vaya a quedar decepcionado con el rendimiento de este dispositivo, ya que es uno de los más rápidos y más fluidos que podemos encontrar hoy en día en el mercado. En cuanto a la batería, vamos a contar con 2700 mAh, una batería que contará también con carga rápida y que esperábamos
tardamos un poquito más, aunque no ha ido del todo mal, tengo que decirlo. Vamos a poder hacer 4 horas de pantalla, vamos a poder llegar al final del día sin demasiados problemas. Quizás por llevar Android 6.0 esperábamos que la gestión energética fuese un poquito mejor. No obstante, ha sido más o menos decente y no creo que tengamos demasiados problemas para llegar al final del día. Si hablamos de la conectividad, vamos a contar con Wi-Fi, con Bluetooth 4.2, tendremos 4G LTE de categoría 6, tendremos GPS con GLONASS, contaremos también con chip NFC y nos faltarían tanto la radio FM como el puerto infrarrojo. Ahora vamos a pasar a hablar del apartado del software, y aquí, como viene siendo habitual en Google, cuando saca un nuevo dispositivo viene con una nueva versión de sistema operativo. Vamos a contar con Android 6.0 Marshmallow, una versión que ya hemos podido probar en otros dispositivos Nexus de versiones anteriores y que sinceramente funciona muy bien, está muy estable, no tiene nada que ver con Android 5.0 Lollipop. Es una versión que da gusto utilizar, todo trabaja de una manera bastante fluida, sin ningún tipo de lag, y en este caso la verdad que estamos muy contentos. Vamos a contar con muy pocos ajustes de configuración, como ya viene siendo habitual en Android Stock. Tendremos las aplicaciones de Google instaladas, evidentemente, y contaremos con el modo de pantalla ambiente para que se active la pantalla cuando nos llegue una notificación en lugar del LED de notificaciones. Además de esto, la verdad que poco más que decir del software, ya que Android Stock apenas trae configuración. Vamos a poder cambiar evidentemente fondos de pantalla, widget y todo esto, pero la verdad que viene bastante sencilla, es una capa muy simple, pero que esto ayuda también a una estabilidad y a una fluidez que hay pocos dispositivos que puedan conseguir. Antes de cerrar el apartado del software, vamos a hablar un poquito del detector de huellas dactilar. Lo vamos a tener ubicado en la parte de atrás, al igual que podíamos encontrar en dispositivos como Huawei, aunque no va a ser tan rápido como este que hemos mencionado, pero sí que es verdad que no ha fallado en ninguna ocasión. Siempre que coloques bien el dedo te va a desbloquear sin ningún problema, y este es un apartado en el que le queremos dar nuestro punto positivo, ya que prácticamente no ha fallado en ningún momento, salvo que hayamos colocado mal el dedo, y es algo que hay que tener en cuenta. Para ir cerrando la review, vamos a pasar a hablar del apartado fotográfico, y aquí vamos a contar con una cámara trasera con sensor de 12,3 megapíxeles y focal 2.0 que sinceramente nos ha sorprendido muchísimo. Vamos a contar con unos resultados fantásticos en prácticamente cualquier tipo de situación, colores bastante naturales, un muy buen contraste y un enfoque que sinceramente me ha parecido rapidísimo, además de una aplicación de cámara rediseñada que, aunque nos gusta un poquito más que la anterior, sí que es verdad que le siguen faltando ajustes manuales. Eso sí, contaremos con un modo HDR automático que nos va a dar un muy buen resultado y es un apartado que nos ha gustado mucho. En cuanto al vídeo, vamos a poder hacer grabación en Full HD y en 4K, y la verdad que el resultado es muy bueno. Seguiremos teniendo colores muy naturales y no nos hará cosas extrañas con la exposición ni nada de esto. Si hablamos de la cámara frontal, vamos a contar con un sensor de 5 megapíxeles, focal 2.0, que la verdad que funciona muy bien. Vamos a hacer unas capturas de mucha calidad, además de que el gran angular nos ha gustado mucho, como estaréis viendo abre bastante, y es un apartado en el que le vamos a dar también un punto positivo. Así que bueno, hasta aquí llegaríamos con el análisis del Google Nexus 5X, un dispositivo que vais a poder encontrar en Google Store por 479 euros la versión de 16 GB y por 529 la versión de 32 GB. Yo creo, y bajo mi opinión, que está por encima del precio recomendado para un terminal de estas especificaciones. Vamos a contar con un procesador que no es el tope de gama, vamos a contar con 2 GB de RAM, habiendo ya dispositivos que funcionan con 3 y con 4. Tendremos plástico como material, vamos a contar con un sensor de huellas que no es el más rápido del mercado, aunque funciona bien, una cámara que, siendo muy buena, podemos decir que es de un dispositivo de gama alta, tampoco es la mejor del mercado, y sinceramente no entiendo cómo han podido subirse a la parra tanto y poner un precio de un dispositivo que hoy en día podría ser el Samsung Galaxy S6, ya que lo podemos encontrar más o menos por ese precio, y que me parece un terminal de mejores características y especificaciones en prácticamente todos los apartados. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal si queréis, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!